Manual para entender al Homo sapiens. Prólogo, el animal que se pregunta qué es. Si un extraterrestre llegara a la Tierra y preguntara qué es un Homo sapiens, probablemente recibiría miles de respuestas distintas. Un biólogo diría que es una especie de primate africano. Un filósofo diría que es un ser consciente. Un economista diría que es un agente que intercambia recursos. Un político diría que es un ciudadano. Un religioso diría que es una criatura espiritual. Un ingeniero diría que es un sistema biológico de procesamiento de información. Y un poeta diría que es un sueño breve entre dos oscuridades. Todas esas respuestas son parcialmente correctas. Ninguna es suficiente. Comprender al Homo sapiens exige mirar simultáneamente biología, evolución, psicología, cultura, historia, tecnología y cosmología. Este manual intenta hacer precisamente eso. No para juzgar a la humanidad. No para idealizarla. No para condenarla. Simplemente para entenderla. Capítulo 1. El origen, un accidente cósmico. Todo comienza hace aproximadamente 13.800 millones de años. Antes de la humanidad hubo estrellas. Antes de las estrellas hubo hidrógeno. Antes del hidrógeno hubo energía. Antes de la energía, simplemente no lo sabemos. La historia humana empieza muchísimo antes de los humanos. Los átomos de carbono que forman tu cerebro nacieron dentro de estrellas gigantes que explotaron hace miles de millones de años. Tus huesos son polvo de estrellas reorganizado. Tu sangre contiene hierro fabricado en supernovas. Tus pulmones respiran oxígeno producido por organismos que desaparecieron hace cientos de millones de años. Cada ser humano es una pequeña región del universo que adquirió la capacidad de observarse a sí misma. Desde esta perspectiva, la humanidad no aparece como algo separado de la naturaleza. Es naturaleza. La misma materia que forma galaxias forma también pensamientos. Capítulo 2. El mono improbable. Durante millones de años nuestros antepasados fueron simplemente otro linaje de primates. No eran especiales. No eran dominantes. No eran los más rápidos. No eran los más fuertes. No eran los más grandes. No tenían garras. No tenían colmillos impresionantes. No podían volar. No podían correr como un caballo. No podían oler como un lobo. No podían escuchar como un murciélago. Parecían destinados a ocupar una posición secundaria en la naturaleza. Sin embargo, ocurrió algo extraordinario. Sus cerebros comenzaron a crecer. Lentamente. Generación tras generación. Hasta alcanzar un nivel de complejidad sin precedentes. No sabemos exactamente por qué ocurrió. Existen hipótesis relacionadas con la alimentación, el fuego, la cooperación, el lenguaje y la vida social. Probablemente todas contribuyeron. Lo importante es el resultado. La naturaleza produjo un primate capaz de imaginar cosas inexistentes. Y eso cambiaría todo. Capítulo 3. La máquina de imaginar. La característica más importante del Homo sapiens no es la inteligencia. Muchos animales son inteligentes. Los cuervos son inteligentes. Los pulpos son inteligentes. Los delfines son inteligentes. Lo extraordinario es otra cosa. La imaginación colectiva. Los humanos pueden creer juntos en entidades que no existen físicamente. Dinero. Naciones. Empresas. Leyes. Dioses. Ideologías. Derechos. Marcas. Fronteras. Ninguna de ellas existe como existe una montaña o un océano. Existen porque millones de cerebros las sostienen simultáneamente. Esta capacidad permitió coordinar grupos inmensos. Las hormigas cooperan mediante instinto. Los humanos cooperan mediante relatos. Y los relatos resultaron ser una tecnología extraordinariamente poderosa. Capítulo 4. El cerebro que nunca descansa. El cerebro humano consume aproximadamente el 20% de la energía corporal. Es una máquina extremadamente costosa. Y trabaja incluso cuando creemos que está descansando. Piensa. Recuerda. Imagina. Predice. Calcula. Compara. Teme.
Sueña. Fantasea. Planifica. Una de sus funciones principales es predecir el futuro. El cerebro no está diseñado para conocer la realidad. Está diseñado para sobrevivir. Por eso comete errores sistemáticos. Ve patrones inexistentes. Sobreestima amenazas. Se apega a creencias. Confirma prejuicios. Distorsiona recuerdos. No es una cámara. Es un simulador. Su objetivo principal no es la verdad. Es aumentar las probabilidades de supervivencia. Capítulo 5. El animal emocional. Muchos humanos creen que toman decisiones racionales. La evidencia científica sugiere algo diferente. Primero sentimos. Después justificamos. Las emociones son mucho más antiguas que la razón. El miedo existe desde mucho antes que la filosofía. La ira es más antigua que las matemáticas. La ansiedad es más antigua que la agricultura. La evolución construyó capas nuevas sobre estructuras antiguas. Por debajo del ejecutivo moderno continúa viviendo un mamífero ancestral. Por debajo del mamífero existe un vertebrado primitivo. Por debajo del vertebrado existe una historia biológica de cientos de millones de años. Cada ser humano transporta dentro de sí una arqueología evolutiva. Capítulo 6. El problema del ego. El cerebro crea una sensación de identidad. Un yo. Un protagonista. Un observador interno. Sin embargo, cuando los científicos buscan ese yo dentro del cerebro, encuentran algo sorprendente. No aparece un centro de mando único. Aparecen redes. Procesos. Módulos. Circuitos. Flujos de información. Muchos investigadores sostienen que el yo es una construcción emergente. Una narración que el cerebro genera para organizar la experiencia. Esto no significa que el yo sea falso. Significa que probablemente sea un proceso y no una cosa. Una actividad. No una entidad. Capítulo 7. El gran motor, el deseo. Para entender a los humanos hay que entender el deseo. El deseo mueve la historia. Deseo de comida. Deseo de seguridad. Deseo de reconocimiento. Deseo de amor. Deseo de poder. Deseo de conocimiento. Deseo de trascendencia. La economía se mueve por deseos. La política se mueve por deseos. La guerra se mueve por deseos. El arte se mueve por deseos. La ciencia se mueve por deseos. La civilización puede interpretarse como una inmensa maquinaria construida para gestionar deseos individuales y colectivos. Capítulo 8. La tribu invisible. Los humanos son animales sociales. Ningún individuo se construye solo. El lenguaje proviene de otros. La cultura proviene de otros. Las ideas provienen de otros. La identidad proviene de otros. Incluso aquello que creemos más personal suele tener raíces colectivas. Cada persona es una intersección de miles de influencias. Familia. Escuela. Amigos. Libros. Canciones. Tecnologías. Tradiciones. Medios de comunicación. La autonomía absoluta es una ilusión. Somos individuos. Pero también somos redes. Capítulo 9. El constructor de herramientas. La historia humana puede contarse como una sucesión de herramientas. La piedra. El fuego. La rueda. La escritura. La imprenta. La máquina de vapor. La electricidad. La computadora. Internet. La inteligencia artificial. Cada herramienta amplifica una capacidad humana. El martillo amplifica la fuerza. La rueda amplifica el transporte. El libro amplifica la memoria. La computadora amplifica el cálculo. La IA amplifica ciertos procesos cognitivos. La historia tecnológica es, en gran medida, la historia de extensiones del cerebro humano. Capítulo 10. La obsesión por el significado. Quizás la característica más singular del Homo sapiens sea su búsqueda de significado. Otros animales viven. Los humanos preguntan por qué viven. Otros animales mueren.
Los humanos imaginan la muerte antes de morir. Esta capacidad produce tanto sufrimiento como belleza. Genera filosofía. Genera religión. Genera arte. Genera ciencia. Genera literatura. Genera esperanza. Genera desesperación. El significado es uno de los grandes combustibles de la civilización. Capítulo 11. El Homo sapiens frente al vacío. Existe una paradoja extraordinaria. La mayor parte del átomo es vacío. La mayor parte del espacio es vacío. La mayor parte del universo parece vacío. Y sin embargo, en una pequeña roca que gira alrededor de una estrella común, apareció algo capaz de reflexionar sobre ese vacío. El Homo sapiens es materia organizada hasta el punto de preguntarse qué significa existir. Quizás esa sea su singularidad más profunda. No la inteligencia. No la tecnología. No la cultura. Sino la capacidad de enfrentarse al misterio. Capítulo 12. El futuro. Durante casi toda su existencia la humanidad estuvo limitada por la biología. Ahora comienza a modificarla. La ingeniería genética. La nanotecnología. Las interfaces cerebro-computadora. La inteligencia artificial. La automatización. La expansión espacial. Todo ello podría transformar profundamente la condición humana. La pregunta ya no es solamente qué es el Homo sapiens. La pregunta empieza a ser: ¿qué vendrá después? ¿Seguirá existiendo la humanidad tal como la conocemos? ¿Se fusionará con sus tecnologías? ¿Creará inteligencias superiores? ¿Colonizará otros mundos? ¿O desaparecerá como tantas especies anteriores? Nadie lo sabe. Epílogo. La criatura más extraña conocida. Si tuviéramos que resumir al Homo sapiens en una sola frase, podría ser esta. Es un primate surgido del polvo de estrellas que inventa relatos, construye herramientas, busca significado y sabe que algún día morirá. Es un animal. Y también algo más. Es naturaleza que aprendió a contemplarse. Es materia que adquirió conciencia. Es una estructura temporal de átomos que, durante unas pocas décadas, puede amar, crear, pensar, recordar, sufrir, imaginar y preguntarse por el universo. Y quizás la pregunta más importante no sea qué es el Homo sapiens. Quizás la pregunta más profunda sea por qué el universo produjo una criatura capaz de formular esa pregunta. Hasta hoy, nadie conoce la respuesta definitiva. Silicio y @cx2gc. 2026.